La idea de hoy es que podamos, como, bueno, debido al aumento de casos y ya en las olas anteriores, aparte de la atención médica presencial que se hace en los pacientes con COVID, No me se interesa. les hacía el seguimiento telefónico. La idea del seguimiento telefónico es justamente para evitar la circulación de los pacientes en la vía pública, para dirigirse a los centros asistenciales, que muchas veces están a una distancia importante de sus casas, y eso hace que ellos tengan que tomar colectivos o taxis, porque la mayoría no tiene sus vehículos personales. Entonces la idea de hacer un seguimiento telefónico es justamente es una estrategia para mitigar la propagación del virus. Así que es de esta manera que necesitamos entender de por qué no se hace solamente, no se hace la consulta presencial a todos los pacientes, y después por las características mismas del virus, que es lo que vamos a charlar esta mañana. Bueno, ahí les paso la presentación y ustedes me avisan si se ven las imágenes. Bueno, ¿se ven las imágenes? ¿Se ve en pantalla completa la carátula de la presentación? Sí, Doc, se ve correctamente. Aprovecho un segundito que tomo la palabra para avisarles que en el chat voy a dejarles en este momento el link para que vayan cargando sus asistencias. Por favor, no se olviden de cargarse en ese formulario que es el registro de asistencia que tenemos para poder saber quiénes son los capacitados. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a dejar de compartir un poquito y voy a silenciar. Me esperan un poquito. Bien, ahora les comparto de nuevo. Bueno, ¿se ve bien entonces? Vamos a comenzar. Primero tenemos que ubicarnos que nosotros no estamos haciendo atención médica presencial, esto es obvio, pero el hecho de ubicarnos en eso es importante para saber cómo nos acercamos al paciente, entendiendo que el, el acercarse a una persona por vía telefónica a veces genera desconfianza, y lógicamente va a generar desconfianza a las personas que reciben la llamada. Entonces es muy importante saber ubicarnos en que estamos haciendo un acercamiento telefónico al paciente. Digo esto porque uno está acostumbrado a lo presencial, donde el paciente sabe a dónde está yendo y uno, estando en la consulta, hace preguntas personales y bueno, y el paciente acepta que uno se las haga y acepta responder, porque lógicamente está en una institución pública donde él concurrió voluntariamente. En el caso del abordaje telefónico, uno lo está haciendo desde un lugar desconocido para el paciente, con un número desconocido, y diciendo que identificándonos como parte del sistema de salud, pero está claro que si ellos tienen desconfianza, tienen toda la razón. Así que por eso es bueno ubicarnos desde ese lugar para hacer la entrevista. Bueno, acá les decía antes que el objetivo de la telemedicina en los casos de la infección por COVID, uno de los principales es mitigar la propagación de los contagios, eso lo dije al principio, que es justamente para disminuir al máximo la circulación de los pacientes infectados. Por otro lado, cuando hacemos telemedicina también buscamos identificar si entre los convivientes o el paciente que está infectado es un paciente de riesgo o existen pacientes de riesgo
en el domicilio donde está la persona infectada. Por otro lado, también es importante que en el paciente infectado podamos identificar cuáles son los signos de alarma de complicación de la enfermedad y finalmente propiciar las medidas para la atención oportuna. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra llamada no quede solamente en el acto de llamar, sino que podamos brindar una solución cuando se presente una situación, ya sea por signos de alarma o porque haya algún conviviente que requiera alguna atención en particular. Entonces, a eso me refiero con el último punto de propiciar medidas para una atención oportuna. Bien, les decía al principio que era importante ubicarnos en que estamos haciendo telemedicina. Entonces, es importante cómo nos acercamos al paciente, decir nuestro nombre completo, qué función cumplimos, si somos médicos, si somos agentes sanitarios, si somos enfermeros, si somos administrativos. Y después, algo muy importante es decir de qué servicio, desde qué servicio los estamos hablando, porque ha pasado muchas veces que el paciente recibe llamadas múltiples y dice, me llamaron del Ciprosa. Entonces uno le pregunta específicamente desde qué efector y ellos te dicen, no sé, me dijeron del Ciprosa. Entonces es importante decir, si yo pertenezco a un CAPS determinado, decir, bueno, le habla tal persona, le habla Sebastián Vega, soy un médico del ciclo Chañaritos, por ejemplo, y después el objetivo, ¿para qué hacemos la llamada? Muchas veces cuando llamamos pareciera que queremos llenar una encuesta, porque decimos, bueno, quiero hacerle algunas preguntas para llenar un formulario. Ese tipo de llamada o ese tipo de objetivo, cuando se lo decimos al paciente, ya genera una cierta desconfianza. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá no nos resulta muy cómodo cuando recibimos llamadas para encuestas y en general, por lo menos yo nunca las respondo. Así que debemos tener en claro para qué lo llamamos. Una vez que nos identificamos, decirle que llamamos para saber cuál es la situación clínica del paciente, cuál es su estado de salud. Eso es muy importante porque es nuestro punto de partida y es nuestra puerta para que entremos a conocer la situación del paciente. Bien, una vez dicho esto, que parece menor o parece muy general, les digo que esto es muy importante cuando nos ubicamos en este tipo de servicio que estamos brindando. Bien, ahora vamos a la llamada en sí. ¿Qué cosas necesitamos saber una vez que nos ponemos en contacto con el paciente con COVID? Bueno, acá pongo este título periodo de tiempo. Y acá hay 3 fechas que son muy importantes saber y con las cuales nos tenemos que familiarizar. Fechas que los que venimos haciendo este trabajo desde hace mucho tiempo ya la conocemos, pero que a veces nos confundimos un poco con estas fechas. Voy a seguir con un gráfico siguiente. Las fechas aquellas que mencioné están basadas en este gráfico. Este es un gráfico de la carga viral. Si ustedes pueden ver, la carga viral se refiere a la cantidad de virus que tiene la persona infectada. Esa carga viral va aumentando, como ustedes ven acá al principio de la curva, esta roja que tenemos. Fíjense cómo con el correr de los días, este sería el momento cero, del momento en que el paciente tuvo el contacto con una persona que cursa la infección, es decir, cuando ocurrió el contagio, y ustedes ven que acá empieza a aumentar la carga viral. ¿Qué quiere decir? Que esto, el virus ha ingresado a nuestro cuerpo, empezó a replicarse, a multiplicarse, y entonces aumenta la concentración del virus en la mucosa respiratoria principalmente, llegando a un máximo, como ustedes ven acá en la línea superior, en el día 0. Pero ustedes ven acá que 2 días antes ya hay una carga viral importante en el cuerpo y eso explica de por qué, por ejemplo, pruebas como la PCR, el test de PCR ya puede ser positivo previo a la aparición de los síntomas y puede aparecer por lo menos 2 días antes, hasta 4 días antes, porque es una prueba muy sensible que puede detectar cargas virales bajas. Entonces, esto nos ayuda a hacer una correlación también con los test, que por ahí también nos confundimos en la indicación de los test. Pero sigamos con este gráfico y vamos viendo cómo la carga viral llega a un máximo
y después empieza a descender. Ese descenso ocurre porque es cuando el organismo responde con su inmunidad y empieza a suprimir la presencia del virus y a disminuir la replicación viral. Pero ocurren otros fenómenos que ya después los vamos a ver con un gráfico que vamos a ver más adelante. Ahora, vemos acá que el periodo donde tenemos una carga viral importante se puede concentrar con mayor proporción dentro de los primeros 10 días, desde el día 0 al día 10. Posteriormente, sigue habiendo carga viral. La discusión si es infectiva o no es infectiva, es decir, si el paciente sigue contagiando o no después de los 14 días, hay varios estudios al respecto. Algunos dicen que es muy importante hasta los 10 días y por eso ustedes van a ver que en otras provincias la indicación del aislamiento es hasta 10 días. Pero la realidad es que posterior a los 10 días sigue habiendo replicación viral, pero en menor medida, y obviamente que esto depende siempre de la respuesta inmunitaria del paciente. Entonces, esa carga viral posterior a los 10 días es relativa. En algunos será más, en otros será menos, en otros incluso será nula la carga viral, pero lo cierto es que los estudios que se conocen hasta el momento te dan un marco de por lo menos 14 días donde el virus está presente en las mucosas y puede ser contagiante. Entonces, ¿por qué es importante este gráfico? Porque este gráfico explica el por qué necesitamos saber estas fechas que les decía inicialmente. Bien, entonces tenemos la fecha de inicio de síntomas. Esto es fundamental. Y es fundamental que entendamos que el paciente muchas veces asocia el inicio de la enfermedad a la fecha de toma de muestra. Pero la fecha de toma de muestra a veces es tardía, obviamente. No todos van inmediatamente a hisoparse cuando tienen el primer síntoma. La mayoría lo hacen a los 2, 3, 5 días e incluso algunos lo hacen a los 7 días de haber iniciado con los síntomas. Porque en la variedad de presentación que tiene la infección por COVID, hay varios síntomas de los cuales, a los cuales la mayoría de las personas no le atribuye o no lo relaciona con la infección por COVID. Entonces, por eso es importante que indaguemos bien cuándo realmente empezaron los síntomas. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos ayuda a marcar en qué momento de la evolución clínica estamos, y eso lo vamos a ver más adelante por qué eso es importante, en qué momento de la evolución clínica del paciente estamos, y también cuáles son las medidas, el tiempo que vamos a indicar de aislamiento al paciente infectado. Entonces, por eso es muy importante saber la fecha de inicio de síntomas. La otra es la fecha de toma de muestra, lo cual es muy claro, eso lo podemos saber nosotros porque podemos acceder al resultado. Entonces, vamos a saber claramente cuál es la fecha de toma de muestra. Entonces, una pregunta clave que me parece a mí y que ayuda mucho al paciente saber y ubicarse en qué momento empezó con los síntomas es preguntarle, desde el momento en que fue hisopado, ¿cuántos días antes usted comenzó con los síntomas? Recordemos que hay un síntoma que es muy específico de la infección por COVID, que es la anosmia y la ageusia. Entonces hay muchos pacientes que al momento de la aparición de estos síntomas consultan y se hacen el hisopado, pero previamente tuvieron otros síntomas. A veces fue un cansancio importante, dolor muscular, a veces tuvieron una congestión nasal y quiero focalizarme en ese síntoma porque es un síntoma que en general la gente lo reconoce. Y cuando lo reconoce, ellos dicen que pensaban que era una alergia característica de la época. Entonces, eso hace que ellos no lo identifiquen como el momento de inicio de síntomas. Está claro que cuando el paciente no sabe informar exactamente el inicio de síntomas, con estos síntomas más inespecíficos o menores, nos vamos a remitir al síntoma que sí lo considera claramente, sí lo identifica claramente, o a la fecha de toma de muestra en el caso que no haya tenido síntomas previos o que haya coincidido, porque a veces coincide el inicio de síntomas con la fecha de toma de muestra. Entonces, conclusión, respecto a estas dos fechas,
Lo que más nos importa, como les decía antes, es por la evolución clínica del paciente y por la indicación de aislamiento que vamos a hacer. Por último, tenemos la fecha del último contacto. Esto es para el contacto estrecho y también para el paciente, porque hay algunos pacientes que te dicen que identifican el inicio en el momento del contacto. ¿Por qué? Porque ellos saben quién fue el que lo contagió, entonces ellos dicen, bueno, estuve el sábado en un asado con amigos y el lunes me habló uno de los que estaban en el asado y me dijo que está infectado. Entonces, ellos identifican como si ese fue el inicio de su enfermedad. En realidad, esa fue la fecha del último contacto con una persona infectada, pero no es la fecha de inicio de síntomas, no es el momento que comenzó la enfermedad en ese paciente. Entonces, es importante diferenciarlo. Pero la fecha de último contacto sí es importante para nosotros conocerla, especialmente no por el paciente infectado, pero sí por los contactos estrechos, sean los convivientes o sean contactos fuera del ámbito de la convivencia, ya sea contactos laborales o contactos sociales. Entonces, en ese sentido, sí nos importa conocer la fecha del último contacto. Y ya un poco, y más adelante vamos a volver sobre ese tema. Bueno, hasta ahora está claro. Si hay alguna pregunta, la pueden ir volcando ahí en el chat, o si no, al final podemos tener ahí un tiempo de preguntas o de dudas. Vamos a seguir. Bueno, después la evaluación clínica. Ya definimos cuándo se tomó la muestra, ya sabemos cuándo iniciaron los síntomas. Y ahora vamos a indagar acerca del estado clínico del paciente. Antes de saber qué síntomas tiene o después de saber qué síntomas tiene, es muy importante esta primera información, la vacunación. Ustedes vieron ese gráfico que les mostré previamente acerca de la carga viral. Bueno, les cuento que esos estudios de carga viral están basados en pacientes no inmunizados. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquel mismo gráfico que vimos previamente, a este me refiero que estoy mostrando ahora, ha cambiado o cambia en los pacientes inmunizados, sea que tenga la inmunización completa, la inmunización parcial o que tenga el refuerzo, esto cambia. La carga viral en el paciente inmunizado es distinta, tiene otro comportamiento. Por eso es fundamental conocer el estado de inmunización de ese paciente, que básicamente pueden ser 3. No está vacunado, tiene la vacunación completa, es decir, que tiene las 2 dosis, y si ya está en el tiempo que corresponde, tiene también el refuerzo, o la vacunación incompleta, que tiene una sola dosis, o tiene un intervalo entre la última dosis y el momento actual en que estamos haciendo la entrevista de más de 6 meses. Porque sabemos que ya está bien conocido también que las nuevas variantes que tenemos, la Delta y esta nueva variante que está ingresando, que es Omicron, tienen lo que se llama un escape inmunitario, que significa que, la acción que tenía las vacunas en cuanto a inmunidad ya no es la misma para estas dos variantes. Eso significa que sí se pueden contagiar, que sí se pueden enfermar, aunque los estudios dicen que las vacunas, a pesar de ese escape inmunitario, siguen protegiendo en cuanto a las complicaciones y la mortalidad. Bueno, lo importante entonces, de nuevo, saber si el paciente está vacunado o no vacunado, porque el comportamiento clínico claramente va a ser diferente. Bien. Ahora sigamos con las comorbilidades. Acá es muy importante saber si el paciente es diabético, si es hipertenso, si es obeso. Recordemos que la diabetes y la obesidad mórbida principalmente está asociada a mayor riesgo de complicación, y después otras comorbilidades más importantes como insuficiencia renal, como insuficiencia cardíaca, como inmunodepresión. Entonces es muy importante
indagar acerca de las comorbilidades. También tenemos cuadros respiratorios como el EPOC o el asma, que también hay que consignar. Entonces es muy importante consignar las comorbilidades porque ahí estaríamos identificando un paciente de riesgo. Por otro lado, bueno, ya yendo al cuadro clínico del paciente, tenemos lo que serían los síntomas iniciales, que en general ahí puse que son síntomas pseudogripales. Síntomas que pueden ser fiebre, mialgia, o sea, dolor de cuerpo, artralgia, o sea, dolor en las articulaciones, dolor de garganta. A veces ni siquiera es dolor de garganta, es una carraspera. Ellos dicen que tienen una sensación de picazón en la garganta, la congestión nasal, la diarrea, a veces dolor abdominal. Entonces, todos estos síntomas que son inespecíficos y son generales se presentan con intensidad relativa los primeros 5 días, los primeros 6 o 7 días, pero en la mayoría de los casos se concentra en los primeros 5 días. En general, a veces, lo que ocurre a veces es que los primeros 2 días son muy intensos, porque por ejemplo pueden tener hasta fiebre alta de 38, 38,5, en algunos casos hasta 39, pero son los primeros 2 días y después estos síntomas van reduciéndose progresivamente. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque en sí mismo no son síntomas de alarma. Obviamente lo vamos a tener en cuenta y vamos a informar bien al paciente acerca de los síntomas de alarma para que él esté advertido y también conociendo nosotros el tiempo de evolución, aquello de las fechas que habíamos hablado antes, para saber ubicarnos también en qué momento de la evolución de la enfermedad se encuentra ese paciente. Los síntomas de alarma son la tos intensa o frecuente. Digo tos intensa o frecuente o la tos intensa y frecuente. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay pacientes que tienen salvas de tos, tienen acceso de tos uno tras otro, pero no se presenta frecuentemente, lo tienen en diferentes momentos del día. Entonces, es importante saber, no está tosiendo todo el tiempo, pero cuando la tos se presenta es importante. Y después está el otro que tiene la tos frecuente, que está tosiendo todo el tiempo. Incluso uno está conversando con el paciente y el paciente al hablar se desencadena la tos y podemos notar claramente que tiene una tos frecuente. Y a veces tiene las dos cosas, una tos intensa y frecuente. Después la disnea es la sensación de agitación o la sensación de falta de aire o la sensación de que tiene que hacer un esfuerzo para respirar. Y esta disnea tiene distintos grados. Básicamente puede ser a grandes esfuerzos, como subir la escalera, o a medianos esfuerzos, como caminar de su habitación al baño, o a una disnea de reposo, que es al hablar, entonces ya tiene la sensación de falta de aire. Entonces ahí tenemos esos 3 grados de disnea. Ahí es importante, si tiene disnea de clase funcional 1, que sería la disnea a grandes esfuerzos, es importante ya cuando la identificamos que tenga un control médico presencial para evaluación y eventualmente para hacer un examen complementario como una radiografía. Entonces, si el síntoma de disnea aparece, primero hay que indagar bien si lo es o no, porque hay a veces pacientes que están angustiados, entonces tienen una sensación de angustia. Generalmente cuando esa disnea es así, es algo transitorio, no es persistente, pero cuando aparece es claramente identificable, el paciente se siente con esa sensación. Entonces, si ya tenemos disnea a grandes esfuerzos, entonces es importante que ese paciente haga una consulta presencial y ahí está lo que les había dicho al principio, de propiciar el acceso de ese paciente a la consulta presencial. Y mucho más si tiene disnea grado 2 o grado 3. La disnea de grado 3 es una urgencia, el paciente tiene que ser derivado, tiene que ir ya sea a un medio hospitalario, o a un policlínico donde tiene que ser evaluado y eventualmente trasladado para que sea mejor evaluado, por ejemplo, con una tomografía o saber la saturación. Respecto a la saturación, es importante saber que hay pacientes que sí tienen acceso al oxímetro de pulso en su casa, entonces
entender que si los valores de saturación están por arriba de 95, no nos preocupamos. Si los valores de saturación están en 94 para abajo, ya, si está en 94, que es un límite y es persistente, entonces ese paciente amerita una atención presencial porque estamos hablando por teléfono y eso es una limitación en la consulta, entonces no podemos esperar hasta que empeore para recién hacer la consulta. Entonces, si tenemos alguna duda, entonces propiciamos la consulta presencial para que con esos valores consulte. Mucho más si tiene por debajo de 94, 93 o menos, es importante que tenga una consulta presencial. Después el dolor torácico, ustedes saben que el dolor torácico es un síntoma común de la infección por COVID, a veces son los dolores posteriores, a veces dolores de costado, o a veces un dolor retroesternal asociado a la tos. Y otras veces un dolor retroesternal no asociado a tos, de aparición espontánea y persistente. A ese dolor al que nos referimos, ese dolor que es en general retroesternal, en esta zona del esternón, es opresivo y es persistente. Cuando aparece, ahí es importante también considerarlo a ese signo de alarma. Finalmente tenemos la astenia intensa. Este síntoma es muy importante en el adulto mayor, porque el adulto mayor muchas veces no va a referir disnea, no va a tener una tos importante. Sin embargo, el adulto mayor puede estar en hipoxemia, no referir a aquellos síntomas, pero el paciente está postrado, está con adinamia, es decir, no tiene fuerzas para levantarse de la cama, está inapetente, y los familiares lo que te dicen es no se levanta de la cama, está durmiendo mucho, no quiere comer nada, tiene náuseas todo el tiempo. Ese paciente es muy importante que sea evaluado, no puede estar ahí en la casa, tenemos que propiciar la consulta presencial para que sea evaluado. Bien, acá este gráfico es al que me refería antes. Acá, como ustedes ven, ahí hay se combina la curva de carga viral que habíamos visto antes con esta otra curva gris que es la de la aparición de la inmunidad del paciente. Como ustedes ven, en la medida que va cayendo la carga viral es por el aumento de la inmunidad del paciente, que va reduciendo la carga viral, pero el aumento de la inmunidad no necesariamente va a significar el cese de la enfermedad. Al contrario, hay acá, como ustedes ven, este triángulo rojo que está en la parte superior, es la manera en que se va activando la inmunidad y hay un momento, como ustedes ven, dice la infección temprana, este estadio de infección temprana, donde tiene síntomas leves. Después tenemos un segundo estadio pulmonar, donde tenemos los síntomas respiratorios, donde puede aparecer aquellos signos de alarma que les refería previamente. Y después tenemos la fase de hiperinflamación, donde hay una respuesta inflamatoria exagerada de parte del organismo y que es el que genera las complicaciones y en general estos pacientes requieren internación. Entonces, fíjense, acá tenemos el día 5, el intervalo del estadio pulmonar está entre el día 5 y el día 10, y generalmente los signos de alarma se presentan acá por el medio, entre el día 6 al día 8 al día 10, es donde vamos a encontrar, esa es la ventana que tenemos que estar atentos, principalmente en los pacientes que tienen comorbilidades o en el paciente adulto mayor. Es importante que estemos atentos a esa ventana del tiempo porque es donde pueden aparecer las complicaciones. Por otro lado, les digo, y es bueno remarcárselo esto al paciente, que los signos de alarma no necesariamente son signos de complicación. Digo esto porque el paciente está temeroso de tener complicaciones y nosotros no queremos incentivar o alimentar ese miedo, solo queremos advertirle para que pueda hacer la consulta oportunamente. Entonces, si aparecen los signos de alarma, es bueno decirle no necesariamente el signo de complicación, pero sí requiere una atención médica presencial para ser evaluado. De todas maneras, sabiendo que estos signos de alarma pueden estar asociados a complicación y que aparecen en esa ventana, como le había dicho, entre el 7º y el 10º día, que es importante considerarla. En el caso de los no vacunados, es bueno saberlo también,
que esta ventana de complicación a veces es posterior, porque justamente ocurre dentro de lo que sería el estadio hiperinflamatorio, y era muy común antes de la aparición de las vacunas, antes de que tengamos un porcentaje importante de la población inmunizada. Es muy importante porque en ese momento era muy común internar a pacientes que ya estaban en el 12º día, en el día 12, incluso en el día 14, donde uno dice, bueno, ya se tiene que haber terminado la enfermedad, y en el no vacunado es todo lo contrario, está justo en la fase hiperinflamatoria, que puede ser una fase de gravedad donde necesita internación. Así que en el no vacunado no nos relajamos porque hasta el día 14º pueden aparecer las complicaciones, así que hay que estar atento, especialmente si es mayor de 40 o si tiene comorbilidades. Bueno, sigamos adelante. Bueno, finalmente la evaluación epidemiológica, digo esto porque saber, por ejemplo, preguntarle al paciente cómo usted se contagió. Usted sabe quién lo contagió, es importante saberlo. Sabemos que cuando hay circulación comunitaria, la respuesta a esta pregunta siempre va a ser no sé dónde me contagié, no sé si fue el trabajo, no sé si fue en el colectivo, no sé dónde me contagié. Cuando estamos en las etapas iniciales, antes de que aumenten las curvas de contagio, es muy fácil identificar dónde se contagiaron, que es en el momento que nos encontramos actualmente con este ascenso importante de casos. Pero ¿para qué nos sirve saber o identificar quién fue el que lo contagió? Esto nos sirve cuando, por ejemplo, lo que nos está pasando en estos días de estos chicos que vinieron en estos viajes de turismo, estos viajes de egresado, donde era importante saber porque sabemos de dónde proceden, muchos vinieron de Córdoba, entonces saber que este caso que nosotros estamos atendiendo está vinculado por ejemplo, un paciente que tuvo esa procedencia, nos ayuda en este momento donde estamos identificando la introducción de una nueva variante. Esto nos ayudó en su momento cuando se estaba introduciendo Delta, y bueno, y ahora nos ayuda ahora que se está introduciendo la variante Omicron. Entonces ahí cobra sentido el identificar quién fue el que lo contagió. Bien, y después otra pregunta muy importante es el tema de los convivientes. Saber cuántos viven en la casa. En general, cuando uno está hablando desde un CAPS, en general ya sabe quiénes viven en la casa porque tienen la ficha de familiar del paciente, entonces saben quiénes viven en la casa. Ahora cuando se hace, por ejemplo, de un servicio como el nuestro del 0800, no lo sabemos, así que sí o sí tenemos que preguntar. Cuando preguntamos, tratamos de no pasar directamente a identificar con nombre y DNI a los pacientes. Lo que sí nos sirve saber es qué edades tienen los convivientes, si entre los convivientes hay personas con comorbilidades, si entre los convivientes hay personas no vacunadas y que son mayores, adultos mayores, o que están dentro del rango de edad donde ya hay mayor riesgo de complicación, especialmente si son no vacunados. Entonces, por eso es muy importante saber lo de convivientes. ¿Cuántos son? ¿Qué edades tienen? Si están vacunados o no, si están con síntomas o no, y si tienen alguna condición de riesgo. Entonces, por eso es importante saber lo de los convivientes y saber también cómo vamos a actuar. Ahí es donde pueden surgir la necesidad, por ejemplo, de alguna acción relacionada a atención social, porque el aislamiento le va a significar la falta de ingreso o de acceso a los alimentos, y eso es algo que sí se puede resolver, ustedes ya lo saben, porque sé que desde los CAPS se hacen estas acciones, pero bueno, esta es una forma de saberlo. También es importante, y esto lo digo aparte, por ejemplo, saber si hay situaciones de salud mental que haya que atender, la angustia, el encierro, la situación económica, una situación de duelo, todas esas situaciones también es importante, y en los servicios, en los CAPS, hay psicólogos en general que podría atender esas situaciones, entonces ahí podemos activar ese tipo
de indicación. Claro, y bueno, nosotros desde el 0800 también tenemos este tipo de atención psicológica o canalizar la atención de servicio social en el caso de que sea necesario. Bien, entonces creo que con eso ya hemos llegado al final de todos los datos que necesitamos saber de un paciente que está cursando la infección por COVID. En el caso de los convivientes es importante saber algo. Cuando el conviviente de un paciente infectado no es un paciente infectado, ¿se entiende? No podemos decir que el conviviente ya está infectado por el solo hecho de vivir con un paciente infectado. Digo esto porque es muy común en los pacientes escuchar, yo vivo con mi marido que está con COVID, entonces yo ya tengo COVID. No necesariamente. Y menos ahora que ya hay muchas personas inmunizadas, entonces la exposición no necesariamente es sinónimo de contagio. Por eso es muy importante indicar por eso es muy importante indicar el aislamiento intradomiciliario. ¿Qué significa esto? Que el paciente positivo duerma en una habitación aparte, que coma aparte, que cada vez que use el sanitario, si tiene un sanitario en común, que lo desinfecte, que cuando circule en los espacios en común de la casa use barbijo y que haya una buena ventilación de la casa. Obviamente hay situaciones en ciertas familias, en ciertas viviendas donde esto se hace muy difícil, pero hay que buscar la manera de indicar el aislamiento del paciente positivo del resto de los convivientes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no podemos asumir que el conviviente ya tiene COVID. Ahora, es distinto si empieza con los síntomas, tampoco voy a confirmar que tiene el diagnóstico, lo ideal sería que el que comienza con síntomas se haga un hisopado para que se pueda confirmar el diagnóstico. Está claro que si los síntomas son específicos, lo más probable es que se haya contagiado, pero es importante hacer esta salvedad. Acá en Tucumán, dentro de la definición de caso, no cabe todavía la definición por nexo epidemiológico. ¿Qué significa eso? Que si tenés un paciente sintomático conviviente en un positivo, se lo considere como un caso confirmado de COVID. Esa definición no la tenemos acá en Tucumán. Si en el momento se implementara, bueno, ahí cambiaría la situación, pero por lo pronto no tenemos eso. Y la otra realidad es que el comportamiento frente a la exposición es variable y dependiente de la inmunidad de cada paciente, entonces no necesariamente el conviviente expuesto se va a contagiar. Pero sí es muy importante hacer el aislamiento. El aislamiento del conviviente, al conviviente sí se lo considera contacto estrecho. Recordemos que la definición de contacto estrecho es que haya tenido por lo menos 15 minutos de contacto sin distancia social y sin protección. Entonces, la mayoría, obviamente, de los convivientes tiene este tipo de contacto y esto puede ocurrir hasta 2 días antes de la aparición de los síntomas. Entonces, así es como definimos contacto estrecho. Y al contacto estrecho, y acá viene la importancia de aquella fecha que habíamos visto al principio, que es la fecha de último contacto, al contacto estrecho le indicamos aislamiento por 14 días desde la fecha del último contacto. Por eso también es muy importante que el paciente infectado dentro del domicilio se aísle del resto de los convivientes, porque si no vamos a tener un grupo, o sea, porque los convivientes van a seguir expuestos y va a ser difícil indicar el aislamiento de esas personas. Entonces es muy importante, ahí volvemos al tema de la fecha de último contacto, porque ese es el punto de partida para indicar el aislamiento de los contactos estrechos que son convivientes, y lo mismo en el caso de los sociales o en el caso de los laborales, de los contactos laborales. Luego, la indicación de los métodos de los test de los convivientes, estamos hablando que son sintomáticos. Es importante saber que el test de antígeno es sensible los primeros 5 a 7 días desde la aparición de los síntomas. Hay casos
en que el antígeno es positivo en un paciente asintomático, pero en general es un paciente presintomático y puede llegar a ser positivo 2 días antes de la aparición de los síntomas, el test de antígeno, especialmente cuando tiene una carga viral alta. Pero en general, el test de antígeno se indica dentro del periodo de 7 días de la aparición de los síntomas. Después de los 7 días, lo más probable es que el test de antígeno dé negativo y eso no descarta la enfermedad y correspondería, si tiene más de 7 días, hacer una PCR y no un test de antígeno. Entonces es importante hacerlo porque una cosa que está ocurriendo es que el paciente se hace un test de antígeno prematuramente, le da negativo, se hace un test de antígeno posteriormente a los 7 días y le da negativo y después termina haciendo una PCR al 10º día y le da positivo. Entonces hay una confusión ahí del paciente. Ahí mencioné recién lo que es hisoparse prematuramente. Ese es otro problema, especialmente en los contactos laborales. Alguien, cuando se sabe un compañero de trabajo que tuvo un contacto con un infectado, entonces lo primero que hace al día siguiente del contacto, de la fecha de último contacto, va y se hace un hisopado. Y claramente le da negativo y más todavía porque seguramente se hizo un test de antígeno. Entonces es importante orientar al paciente, que es la persona con la que nosotros nos contactamos, que avise, que informe a sus contactos estrechos que no tiene que hisoparse tempranamente. Si son pacientes de riesgo los contactos estrechos, corresponde hisoparse al 7º día del contacto, si son pacientes de riesgo o mayores de 60 años. Si los pacientes no son de riesgo, entonces, en la situación que estamos actualmente con el nivel de contagio que hoy tenemos, a esos pacientes se le indica aislamiento por contacto estrecho por 14 días de la fecha de último contacto. Bien. Bueno, acá está un poco lo que había dicho. Y en el paciente sintomático es importante, si él persiste con los síntomas, entonces no podemos darle el alta epidemiológica hasta después de 72 horas que desaparecieron los síntomas. Es decir, después de los 14 días tendrá que esperar 3 días más y si ya no tiene síntomas, recién podemos darle el alta epidemiológica. ¿Por qué? Porque los síntomas persistentes están asociados a una carga viral persistente también. Entonces, por eso es que no podríamos darle el alta epidemiológica a esos pacientes. Bien, finalmente ahí hablaba del seguimiento, que es fundamental hacer el seguimiento de los pacientes de riesgo, especialmente si estamos en esa ventana donde pueden aparecer las complicaciones y propiciar canales de comunicación que sean efectivos para que el paciente pueda decirnos cuándo está con los síntomas de alarma para que nosotros podamos actuar a tiempo. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora voy a dejar de compartir y si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Muy clara su presentación. Aprovecho de nuevo, una vez más, recordarles que estamos dejando en el chat el link para que registren la asistencia, que es sumamente importante que llenen sus datos ahí. En caso de que no hayan podido ingresar al link por algún motivo, les pido que en el chat mismo me dejen DNI, nombre completo y lugar de trabajo para que podamos tener registro de la gente que sea capacitada. Si tienen alguna duda o consulta, tienen la posibilidad de abrir los micrófonos o de escribirla también en el chat y yo se la voy leyendo al doctor. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna consulta? ¿Clarísimo todo? Bueno, bárbaro. Sepan que estamos a su disposición también. Bueno, Sí. buen día. Sí. Buen día. Sí, buen día. Soy el doctor Domínguez Osvaldo y quería hacerle una preguntita al doctor Sebastián Vega. Sí. Hola, Sebastián, doctor.
¿Qué tal, Seba? Una preguntita con respecto a los síntomas de alarma, Sí, con respecto al paciente que me refiera, no que tenga tos, ni disnea, ni dolor de pecho, sino que me diga que, doctor, me empezó la fiebre, tengo fiebre de 38 grados hace 2 días, cursando su 10º día. perfecto. Buenísimo, doctor. Muchas gracias. Bueno, la aparición tardía de la fiebre también es un signo de alarma. La fiebre en sí es un síntoma que aparece inicialmente dentro de los primeros 5 días, pero cuando aparece tardíamente es un signo de alarma que requiere evaluación, porque puede ser una infección sobreagregada, por ejemplo. Entonces, en ese sentido lo consideramos un signo de alarma. Entonces es importante que ese paciente haga una consulta presencial y donde se lo pueda evaluar y se le puedan pedir exámenes complementarios. Perfecto, perfecto, Gracias, doctor. doc. Gracias a vos. ¿Alguna otra duda, alguna consulta para el doctor? Bueno, No, la verdad que muy claro, doctor. bueno, mucho gusto entonces. Estamos en contacto y bueno, lo que se necesite de nuestro servicio, estamos a su disposición. Y bueno, sabemos que estamos introduciéndonos en una nueva etapa de la pandemia con la introducción de esta nueva variante y con el aumento de casos que ya estamos experimentando por la variante Delta, con todas las novedades que trae de tener una población inmunizada, lo cual es novedoso, y frente a esta nueva variante con escape inmunitario, entonces, bueno, estamos haciendo lo mismo y que nos podamos apoyar en esto para poder darle la mejor atención a los pacientes y poder actuar a tiempo. Así que bueno, muchas gracias y gracias por su atención y estamos en contacto. Mañana a las 8:30 de la mañana se va a repetir esta capacitación. Si saben de gente que no pudo conectarse hoy, puede conectarse mañana con el mismo link, para que puedan completar también la misma capacitación. Mañana está destinado específicamente al área programática pero si cualquier persona haya quedado sin poder conectarse, que se conecten el día de mañana. Pregunta a la licenciada Burgos si para el personal de salud los tiempos de aislamiento son iguales. Claro. Sí, los tiempos de aislamiento son diferentes y la razón por la que son diferentes es principalmente para la incorporación laboral. No es de 14 días, es de 10 días, es distinto. Hay otro abordaje del personal de salud, que la realidad de eso se ocupa salud ocupacional. Todos ya en nuestro servicio tenemos los protocolos que nos acercaron desde salud ocupacional, pero los tiempos de aislamiento diferentes se explican por el hecho de que, como ustedes habían visto en la curva esa de carga viral diferente, donde se concentra la mayor proporción de los contagios en los primeros 10 días, es porque cuando estamos en la atención, por ejemplo, en la atención de febriles, tenemos toda una serie de protección, donde si hay una mínima posibilidad de contagio es descartable la posibilidad, y por la manera en que nosotros estamos en nuestros lugares de trabajo, pero también basado en aquella curva de carga viral que habíamos visto anteriormente. Eso un poco explica la diferencia de la indicación del aislamiento en el caso del personal de salud. Está claro que también depende de la evolución clínica que tiene el paciente, ¿no? No es que por ser personal de salud vamos a tener una evolución distinta, sino depende también de eso. Pero estamos hablando especialmente de casos leves. Esto es importante saber, hay unos datos ahí que no sé si se acuerdan ustedes que cuando recién empezó la pandemia y basado en datos de países de China y de los países europeos,
veíamos que el 80% de los pacientes cursan una enfermedad leve, un 20% cursan una enfermedad moderada que tal vez requiera tratamiento o atención médico presencial o atención hospitalaria, incluso internación. Y después tenemos ya el 5% que requería internación en terapia intensiva, y donde teníamos una mortalidad que andaba alrededor del 2% en general, en promedio, pero que obviamente era relativa a los grupos etarios. Y los nuevos estudios te muestran que el comportamiento del vacunado es diferente, de tal forma que se habla hasta de un 95% de los pacientes cursando una enfermedad leve. Ojo, cuando hablo de enfermedad leve no me refiero a enfermedad que no tenga muchos síntomas, porque como habíamos dicho al principio, inicialmente hay una etapa donde hay síntomas pseudogripales que pueden ser muy intensos, pero que se concentran los primeros 3 a 5 días y hay una paulatina disminución de los síntomas. Cuando me refiero a enfermedad leve, me refiero a enfermedad que no se complica, que no entra en esa otra etapa donde habíamos dicho, donde puede requerir internación o un tratamiento más importante, más agresivo, y donde hay un 5% que tiene una enfermedad moderada, estoy hablando de no vacunados, y un 0,4% que requiere internación, y la mortalidad que claramente también se ha reducido. Estos son estudios preliminares que todos están que todavía no se puede afirmar que sea exactamente así, pero es el fenómeno que se está viendo. Bueno, si no hay otra pregunta, ha sido un gusto compartir con ustedes y como les dije antes, estamos a su disposición. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor. Chao, hasta luego. Chao, hasta Muy bien. luego.